El 7 de abril de 2015, Bruno Hernández es detenido en Majadahonda acusado del asesinato de 2 mujeres. La primera era su tía Liria, la segunda, su inquilina, una chica argentina llamada Adriana. A ambas las descuartizó y las hizo desaparecer pasándolas por una picadora de carne. Como saben, esta investigación se inició cuando un ciudadano argentino denunció el pasado 6 de abril la desaparición de su hermana, Adriana, ante la imposibilidad de ponerse en contacto con ella. Los agentes de la Guardia Civil encontraron restos de sangre en la casa de Majadahonda en la que residía la mujer. Los agentes, durante el registro, encontraron en el sótano cuchillos de carnicero, cuchillos de caza y, lo más inquietante, una máquina de picar carne. Voy a mencionar simplemente una frase que dijo uno de los guardias civiles que en calidad de perito judicial compareció en la vista oral para dar su punto de vista. Cuando entramos allí, el olor a sangre y a carne era evidente. Realmente lo que olían los guardias civiles de la policía científica era un olor a matadero. En el sótano, independientemente de que se encuentren objetos como la picadora o, por ejemplo, también cuchillos, un hacha, varias sierras radiales, en estas se observa que hay restos de Adriana y posteriormente, cuando se realizan los análisis oportunos, también se descubre que hay restos de ADN de su propia tía. Los análisis realizados por el Departamento de Criminalística han confirmado que pertenecen a la mujer desaparecida. Y en estos momentos el casero de la vivienda, de 32 años y nacionalidad española, está detenido por su presunta implicación en la desaparición, imputado por un delito de detención ilegal. Pese a que Bruno había estado manteniendo contacto con la familia a través de mensajes, Eduardo, hermano de Adriana, estaba extrañado. Hacía tiempo que no hablaba con ella directamente y decidió viajar a España. Descubrió algo especialmente inquietante. Su hermana aparentemente había dejado el trabajo, comunicándolo mediante unas notas pasadas por debajo de la puerta de la hamburguesería donde trabajaba. Supo desde el primer momento que esa no había sido su hermana. Pero Adriana Llollosa no era la primera víctima. Bruno le había alquilado la casa de su tía Liria tras asesinarla. Al igual que hizo con su tía, Bruno usurpó la personalidad de la víctima y se hizo pasar por ella enviando mensajes a su familia en Argentina para hacerles creer que seguía viva. Pero el plan no funcionó. La primera persona que asesina a Bruno es su propia tía, Liria. De hecho, yo entiendo que para no levantar sospechas en el entorno en el que ésta vivía, por un lado, empieza a falsificar su firma, a mover sus cuentas, como si su tía se hubiera desplazado a otra parte de España. Y en segundo lugar, alquila el chalet en cuyo sótano posteriormente se encontrarán restos de la segunda víctima. El propio Bruno se encarga de hacer saber a todos que su tía se ha marchado. Las malas relaciones de esta con la familia hacen que nadie se inquiete por su ausencia. Además, había movimientos en sus cuentas bancarias que daban a entender que se encontraba bien. Pero había un detalle sospechoso. Todos los movimientos de dinero, 33.000 euros en total, iban a parar a su sobrino Bruno. Y había un dato más. Un contrato que se firmó con, en este caso, Bruno, por un periodo de 15 años en el que le alquilaba el chalet de Majadahonda por 18.000 euros. Un dinero que nunca se ingresó. Hasta el momento de la detención, Bruno vivía con su padre, que regentaba un bar en Móstoles, una población cercana a Madrid. Los vecinos ya le habían escuchado en alguna ocasión pegar gritos y salir al balcón invocando a Satanás. Los vecinos se quejaban de eso, de que salía al balcón y se ponía a chillar y esas cosas. Ruidos muchísimo, sobre todo por las noches era horroroso. Mucho gritaba Lucifer, cambiaba la voz, pero eso era todo, vamos, eso es un mundo y no es satánico, no es una persona que tiene algo que ver con la magia negra o como quieren llamar esto. Compraba animales en una tienda de mascotas cercana para luego sacrificarlos en casa.
cómo una persona que tiene miedo a un chihuahua puede hacer daño a un animal. Llegó a ordenar algo verdaderamente peculiar, que era la realización de un Cristo, pero hubo un detalle que llama poderosamente la atención, y es el hecho de que pidió que estuviera especialmente ensangrentado. Evidentemente, en todo este proceso hubo quien pensó que podía tratarse de una imagen que se iba a utilizar en el contexto de un ritual satánico. Y el crucifijo es precioso, no tiene ni más ni menos sangre que tiene cualquier crucifijo en cualquier iglesia. Lo más lo sabía era su padre, que es el que me dijo a mí que tenía que estar ingresado en un centro, que no estaba para estar en la calle. Hasta en 4 ocasiones había sido ingresado en un centro psiquiátrico, pero él no era consciente de su enfermedad. Rechazaba tomar la medicación y volvía a recaer. Durante uno de esos periodos conoció a Bárbara, otra paciente con trastorno bipolar, que se convirtió en su pareja y con quien tiene una hija. Yo, como me sentía muy sola, necesitaba compañía, pues me puse en mi cabeza que yo voy a ayudar a este chico y voy a protegerle. Y así fue. Desde entonces éramos inseparables. O sea, yo le daba protección y él me daba protección. Bruno, dentro de lo que yo entiendo que es su propio delirio, está convencido de pertenecer a una hermandad secreta, vamos a decirlo así, a la que denomina ER, que se dedicaría a operaciones de altísimo secreto. Incluso llega a la conclusión de que personajes, por ejemplo, de la política o de la banca de aquel tiempo, formarían parte de la misma por el mero hecho de que la E y la R aparece o bien en su nombre o bien en sus apellidos. Por ejemplo, Esperanza Aguirre, Silvio Berlusconi o los banqueros Rockefeller. Esto nos da una idea de hasta dónde podría llegar el delirio esquizoide de esta persona. Venía historias que no tenían sentido y toda la gente pues le dejaba solo. A mí me parecía gracioso. Él no parecía enfermo, parecía un niño pues jugando con su imaginación. Siempre se despedía de volveré, Verónica, volveré, porque me llamaba Verónica, porque claro, Bárbara no entraba en su mundo. Entonces tuvo que ponerme un nombre para que para él tiene la letra E y R. Lo que Bruno tenía eran unas claras ideas delirantes, es decir, unas ideas, insisto, falsas, pero él estaba convencido, absolutamente convencido, y además era imposible desmontarlas mediante el razonamiento lógico de que él pertenecía a una especie de hermandad, que había todo un entramado a su alrededor y que él tenía una misión. Y eso, evidentemente, estaba ahí y motivaba en gran medida su actuación. Esto le pasa mucho a los pacientes esquizofrénicos. Actúan guiados por esas ideas que son, insisto, y es muy importante que esto quede claro, irrebatibles, irreductibles. Mi hijo, a raíz que la conoce a ella, es cuando empieza con la manía esta de leer, y es cuando mi hijo, o sea, me hace un llamado y con mi hijo el pequeño pues grabamos, porque fue la única vez que yo vi a mi hijo, pero mal realmente, ¿no? Con una crisis, decía tonterías solo con Entonces escuchaba una risa de fondo, una mujer la llamaba Verónica y claro, yo no sabía quién era Verónica. Y le preguntaba a él quién era Verónica y me dice, es una hermana de la hermandad. Se escuchaba reír, esta risa que no estás bien, ¿sabes? Así algo, pero yo no sabía realmente quién era. Conoce a su pareja, a Bárbara, y ahí es cuando realmente vemos que mi hermano pues está mal. Entonces mi hermano le dice mother continuamente, super mother, a mi abuela se refiere como la grandmother, dice cosas muy, muy raras, y luego de fondo se escucha la risa de una mujer y mi hermano como diciéndole, no, para, Verónica, Verónica, para. Entonces, claro, decíamos, ¿pero quién es Verónica? Si su novia se llama Bárbara. Hasta que un día, bueno, mi madre le pregunta a Bárbara, ¿quién es Verónica? Porque Bruno me habla de una tal Verónica, pero no sé quién es. Entonces, Bárbara se echa a reír y dice, no, es que Verónica soy yo. Bueno, la esquizofrenia no es la esquizofrenia, son las esquizofrenias, porque es un grupo de enfermedades a veces diverso. La más conocida es la esquizofrenia paranoide. Se caracteriza porque la persona que la sufre, que la padece, tiene unos comportamientos muy extraños,
tiene unas ideas absolutamente delirantes, llamamos, son ideas falsas, irrebatibles a cualquier razonamiento lógico, y además actúan de una forma que llama mucho la atención, se aíslan del mundo, empiezan a tener su particular y peculiar vida interna, y a partir de ahí pues pueden surgir una serie de hechos, en algunos casos pues muy graves o lamentables, y en otros pues son conductas de aislamiento sin perjudicar a terceros. Esas mismas enfermedades mentales en ocasiones han sido tomadas como si realmente la influencia del maligno, el mal, hubiera entrado en la persona. Por eso, en otros tiempos, determinadas enfermedades mentales se combatían ni más ni menos que con exorcismos. Y ojo, no estamos remontándonos a la Edad Media. Es que, por ejemplo, en España, en la primera mitad del siglo XX, había lugares como el Santuario de la Balma, en Castellón, donde cuando llegaba la época de la romería, a primeros de septiembre, miles de personas se reunían allí convencidos de estar poseídos por el demonio, porque solo la talla de la Virgen de la Balma y quienes allí estaban podrían obrar el milagro, que era ni más ni menos que sanarlas o sanarlos mediante el exorcismo, cuando realmente estamos hablando de una enfermedad mental que posteriormente la propia psiquiatría pues acabaría descubriendo. La esquizofrenia, como otras enfermedades mentales, sí pueden verse agravadas por sucesos o vivencias que pueda padecer el sujeto a lo largo de su vida. Vamos a ver, los traumas en la infancia, los conflictos, el estrés que un niño vive entre el nacimiento y los 10 primeros años de su vida son determinantes para la conducta posterior. Ahora bien, no podemos olvidar que la esquizofrenia es una psicosis, igual que otro tipo de patologías mentales. Tenemos un trasfondo genético. Que se exprese antes o más tarde, que sea más virulenta o menos, que predominen unos síntomas u otros, eso es lo que va a depender de lo que llamamos epigenética, del entorno, del ambiente, de las circunstancias educacionales, del tipo de familia, del estrés. Bruno lo secuestró su padre cuando tenía 3 años. Se lo llevó a Estados Unidos, México, estuvo todo por ahí. Estuve poniendo denuncias y eso, pero el niño, nada, que no aparecía. Siempre me decían hoy, mañana, pero nada. Y yo es que me la pasaba en comisaría más que en mi casa, todos los días y venga. Y nada, y fue pasando el tiempo y bueno, me decido a escribir al programa ¿Quién sabe dónde?, a Paco Lobatón. Y así comienza su vida de mujer y pronto la de madre. Con 18 años nace su primer hijo, Bruno. Para mí es lo más grande, lo más lindo de toda mi vida. En el comienzo de Quién sabe dónde, en los años 90, el caso de Bruno sí fue uno de los casos de bebés que habían sido víctimas de un secuestro parental, y su madre acudió al programa para que intentáramos dar con su paradero. En los archivos de Televisión Española y de Quién sabe dónde, en efecto, está el testimonio, y a raíz del hecho delictivo del que fue acusado, pues se rescató en un momento determinado y se pudo constatar cómo en el inicio había sido un niño robado, entre comillas, un niño secuestrado por su propio padre. Cada día te levantabas, no sabías si estaba muerto, si estaba vivo, si lo maltrataban, si lo cuidaban, no sabías nada, y siempre con la policía trabajando y todo, y nunca, la justicia es que nunca hizo nada. Pues hice todo lo posible por buscarlo. Y quedamos para el día siguiente en un bar. El niño se quedó con el abuelo y a mí me llevó pues a un abogado. Y bueno, querían que yo firmase un papel, pero no firmé nada y ya no volví a ver a mi hijo. Quiero comunicarle que hemos dado con algunas pistas significativas. Majadahonda, una localidad próxima a Madrid, donde se le recuerda con detalle. Estaba durmiendo en mi habitación, me llamaron mis padres que Bruno estaba saliendo por la tele, de pequeño, que le estaba buscando su madre. Le gustaban mucho las matemáticas, siempre aprobaba. El padre de Bruno se casó de nuevo con Stephanie, ambos tuvieron una hija. Me dijo Bruno que su verdadera madre no era Stephanie y me dijo que no se lo dijera a nadie, y yo hasta ahora le he guardado el secreto. Yolanda pudo hablar con Stephanie, que se separó de Juan. Le dijo que Bruno se había marchado de nuevo con su padre y también con su hermana. La última esperanza que me quedaba, pues escribí sí a la Casa Real, escribí a la reina, al rey, a las infantas, al príncipe, escribí a todos.
La Casa Real habló con la comisaría en Galicia, donde yo vivo ahora. Dieron orden, no sé, y mi hijo, no sé, en 48, 72 horas apareció. Bruno tenía 16 años cuando volvió a ver a su madre. En aquel momento era un joven introvertido y falto de cariño. Lo reencontré cuando tenía 16 años. Fue, no sé, un poco extraño porque, claro, ni él me conocía ni yo a él, o sea, pero nos encontramos en Madrid, acá en Madrid, en Móstoles. Estaban sus tíos con él y, bueno, fue un encuentro. En cuanto me vino corriendo hacia mí, nos abrazamos y bueno, no podíamos hablar ni decir nada porque éramos dos extraños. Empezamos a recuperar el contacto y todo eso costó mucho porque, claro, a él le habían dicho que yo lo había abandonado, que me había muerto, cosas así. Y él pensó que yo nunca lo había buscado y sí, lo estuve buscando durante 13 años. Nosotros pensábamos que había sido, bueno, pues un niño con una infancia normal, pero no fue así. Cambiaba de colegio cada poco tiempo, siempre escapando. Nos enteramos de que incluso tuvo que cruzar, bueno, la frontera de México con Estados Unidos ilegalmente. Y es eso, nunca pudo tener amigos. O sea, una infancia dura realmente. Le pegaban incluso, lo llegaron a meter en sótanos, encerrado. O sea, tuvo que ser muy duro lo que mi hermano vivió. Una infancia muy mala porque le pegaban, lo castigaban y, bueno, la verdad fue duro. En el caso de Bruno nos encontramos una infancia realmente complicada, una infancia donde hay una ausencia de figuras de referencia, donde tenemos un estrés mantenido y constante, donde hay unos posibles presuntos malos tratos severos. Esto llega a producirle a esta persona un estado de anomalía estructural. Pero tiene que haber un condicionante previo. Para que se dé el salto a la locura, que es lo que es la esquizofrenia, las palabras duras que son muy expresivas, hace falta que tengamos una base mórbida. Durante los años que estuvo secuestrado por su padre, Bruno vivió una auténtica pesadilla que le había convertido en una persona muy miedosa. Una persona con mucho miedo. Primero empezó con fobia a los chinos, no entres nunca a una tienda de chinos tú sola, porque te pueden secuestrar, te pueden hacer trocitos, luego te dan en los restaurantes para comer. Y luego tenía fobia a los chinos también, porque decía que no podías entrar sola en ellos, que te podían envenenar, bueno, cosas así. Él siempre decía que el mundo, se va a terminar. Tenía miedo salir por la noche. Siempre nos estaba diciendo que estuviésemos siempre bien protegidos y eso, tenía miedo a no sé a qué, pero tenía miedo. Yo tengo mi primera perra, que es una Yorkshire, pesa 1,5 kilos, o sea, poquita cosa. Y cuando él viene de visita a Galicia, ella es muy escandalosa, ladra mucho. Entonces la reacción de mi hermano es siempre sentarse en una silla, levantar los pies para arriba y decirme, apártamela, me va a morder, recógele el pelo para arriba, que no me ve, no me reconoce, le tengo miedo. Tenía fobia a los perros porque yo tengo perritos yorkies y les tenía miedo. El comportamiento de Bruno se va haciendo cada vez más extraño y va dando muestras evidentes de padecer una enfermedad mental. Tiene trastorno compulsivo obsesivo. Tiene miedo a los gérmenes, tiene miedo a las bacterias, tiene miedo a darte la mano. Se lava las manos cientos de veces al día. Personas normales no lo hacen. Abre la tapa del váter con el pie. Era obsesivo prácticamente con todo. Era pura obsesión. Y la enfermedad pues le comía. Poco a poco le comía, hasta los momentos que perdía totalmente la realidad y vivía en su ficción, en su mundo. Bruno, como muchos otros pacientes psicóticos, se mueven en dos realidades. Una realidad que es la real,
la que todos percibimos, y otra su propia realidad, la que ellos construyen y crean. Y esas realidades se mezclan. No olvidemos que la etimología de la palabra esquizofrenia es mente partida. Aquí la cuestión a plantearse es si en ese instante en el que se comete el asesinato él era plenamente consciente de sus facultades o era presa de su propia enfermedad. ¿Cómo se utilizan las cuentas corrientes de las víctimas, los teléfonos móviles de las víctimas? En realidad, todas esas relaciones a través de las redes y también de las comunicaciones, que no es obligatorio, ni siquiera se puede verificar que la persona en cuestión esté al otro lado, puede ser un tercero, como era el caso, él utiliza todo eso para hacer seguir creyendo que estas dos personas han dejado España y están viviendo en otro lado. El hecho de que Bruno enviara mensajes a familiares de Adriana o hiciera creer que su tía se encontraba en una residencia hacía pensar que trataba de ocultar los dos asesinatos. Esto demuestra que sabía lo que estaba haciendo. Porque se le incautan en sus dispositivos móviles, en sus ordenadores, se le incautan infinidad de archivos de trituradoras, de pozos y fosas sépticas. O sea, que había cierta preparación, se puede inferir que antes de la eliminación a través de una trituradora industrial de los cadáveres, buscó otras formas de hacerlos desaparecer. La madre y la hermana de Bruno no daban crédito. Su hijo, su hermano, no podía haber protagonizado unos crímenes tan terribles. Violento nunca, al contrario, siempre que estaba conmigo solamente quería que lo abrazase y lloraba como un bebé. Además, con sus hermanos bien, siempre fue muy cariñoso con todos, con la abuela, conmigo, o sea, con todos. Yo, el Bruno que yo conozco, no. O sea, el Bruno cariñoso, el Bruno amable, el Bruno, mi hermano Bruno, no. Pero yo no sé cómo es una enfermedad de estas, entonces, que pueda haberlo cometido, que pueda haber hecho algo, puede que sí, pero que lo haya hecho él solo, esa es la duda que yo tengo. Pues imposible, es que mi hijo cómo va, es que no me lo creía, pero te quedas, dices, Dios, ¿qué está pasando? Claro, vine lo antes que pude a Madrid a verlo y hablar, bueno, con los abogados. Y en el primer vis a vis que tuve con él, yo le pregunté qué estaba pasando. Y me dijo, no lo sé, dice, me están acusando de algo que yo no he hecho. Dice, es que no hice nada. Digo, ya lo sé, mi amor, que tú no has hecho nada, o sea, no. Y se abrazó a mí llorando y... Es que no, es que es imposible, Bruno, esa persona tan buena. Hacer daño a otra persona, imposible. Yo no, es que no lo creo, no. Para mí era no y ya está, no. Que él de verdad podría ser capaz de hacer algo tan terrible. Durante una de sus crisis, Bárbara intentó suicidarse y fue Bruno quien la salvó. Le agradezco porque me salvó la vida, porque lo hizo, y una persona mala le daría igual totalmente. Fue él quien llamó a la policía. Y la policía revisó mis pastillas, vieron que estoy totalmente bebida. Estaba mi hija al lado y bueno, hablaron con ella también que tenga mucho cuidado. Yo creo que tengo una deuda muy grande y por eso también quiero estar a su lado. Resulta cuanto menos extraño pensar que una persona que años atrás ha evitado que se consume un suicidio, años después precisamente haga lo contrario, es decir, acabe con la vida de dos personas y más aún de la forma tan terrible en cómo lo hace. El 11 de septiembre de 2017 comenzó el juicio contra Bruno Hernández, conocido como el descuartizador de Majadahonda. Se le acusa de doble asesinato, pero su culpabilidad, según las pruebas presentadas, no parecía que esté en duda. Lo que realmente tenía que dirimir el jurado popular era si los asesinatos de Bruno estaban o no condicionados por su delirio. Y yo creo que es un delirio que es
totalmente permanente, y lo creo porque lo han dicho los médicos forenses nuestros, lo dice el DSM-4 y 5, la ciencia forense, la ciencia de la psiquiatría forense y psicología forense dicen que este tipo de medidas tienen un delirio permanente en el tiempo y no tienen espacios en que están conscientes e inconscientes. Eso es lo que tendremos que debatir con los médicos. Que se acreditara o no se acreditara en el juicio la existencia de una enfermedad mental íntimamente relacionada con el desarrollo de los hechos delictivos no es baladí. Si Bruno se reconocía que había estado sumido en una psicosis durante la acción criminal o los 2 crímenes que se le imputan y que no era consciente de sus actos, habría sido absuelto. Pero se le habría impuesto una medida de internamiento, lo que llamamos una medida de seguridad, en un centro psiquiátrico penitenciario. Ahora bien, si se demostraba que Bruno no había estado o no tenía afectadas sus capacidades por esta enfermedad mental, sería juzgado como una persona normal. O en todo caso, podría haberse establecido, que diríamos este estadio intermedio, que Bruno tenía en parte afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas, pero no en su totalidad. Eso lo que haría es que se le aplicaría un atenuante y rebajaría en parte esa escala punitiva o esos años de condena. Durante el juicio se intentó demostrar si Bruno había sido consciente de lo que había realizado, si había sido consciente de sus actos. Lo que ocurre es que alrededor del caso empiezan a salir una serie de pruebas que da la sensación que todo estaba meticulosamente calculado. Es decir, él intenta borrar precisamente toda huella que lleve a pensar que ha acabado con la vida de estas 2 personas. Por ejemplo, escribe una carta mecanografiada al Burger King en el que trabaja una de las víctimas con la intención de, como si fuera ella misma, decir, me voy de viaje, no me vais a volver a ver. Es decir, evidentemente estamos viendo, ¿no?, que hay una serie de elementos que llevan a pensar que no fue una enajenación transitoria, sino que realmente aquello estaba muy calculado. Nosotros podemos encontrarnos con una persona que su lenguaje sea coherente, que sus planteamientos sean muy normales, que aparentemente no llame la atención para nada, y dentro, en su cerebro, en esas neuronas que están en la zona lóbulo-frontal, haber alteraciones en los neurotransmisores, en la dopamina, que son las que luego van a dar lugar a estas conductas tan complejas. Psicopatología entiende que la esquizofrenia paranoide es irreversible, cíclica, progresiva, y que en este caso se proyecta. El fiscal dice que era episódica, que tenía delirios en un momento y en otro no. Nosotros entendemos que es un delirio permanente y esa es la discusión del debate. Es muy difícil comprender o entender que ese delirio permanezca tantas horas como para que cada vez que él toma una decisión en torno a los crímenes de ocultamiento o de destrucción de pruebas, mucho antes de que le detengan, estuviera siempre bajo la influencia de esa enfermedad. Claro, el problema de que un esquizofrénico, un enfermo de esquizofrenia, deje de tomar su medicación es importante porque depende del grado de esquizofrenia, puede empezar a escuchar esas voces que el resto no escuchamos, pero es que también puede tener alucinaciones que le pueden inducir a cometer el crimen que posteriormente se comete. Un ejemplo de asesino en serie con enfermedad mental asociada es el de Richard Chase, esquizofrénico paranoide, cuyo padre alcohólico lo maltrataba. Estamos hablando de un personaje que se ha ganado con creces el sobrenombre del vampiro de Sacramento. Él llegó a la conclusión de que en un momento determinado sus órganos internos, el corazón se estaba haciendo más pequeño, el estómago se estaba pudriendo, en definitiva, estaba abocado a una muerte inminente y la cura la encontró en la sangre. Padecía lo que llamamos hematodipsia, un trastorno del control de los impulsos consistente en la creencia del sujeto de que tiene que beber sangre, ya sea humana o de cualquier otro tipo, para mantenerse con vida. Uno de los momentos más terribles en la investigación de este criminal es cuando la policía se enfrenta al asesinato de una familia entera. Estamos hablando de una pareja de 27 años a la que Richard Chase asesina, también secuestra a su hijo de 6 años y al pequeño de 22 meses, y después de hacer unas tropelías que son absolutamente indescriptibles dentro del horror tan terrible que despliega ese día este asesino, pues es descubierto porque al parecer partes del cerebro del niño pequeño se le caen y la policía descubre que efectivamente están ante un cerebro humano perteneciente a un bebé e hilando llegan a los crímenes que ha cometido. Alegó en su defensa padecer delirios, alucinaciones auditivas y visuales. No en vano fue condenado, en todo caso, a muerte. No se acogieron esos alegatos y finalmente no se pudo ejecutar su sentencia porque se suicidó en prisión. Errol Ferguson también sufría delirios de persecución provocados por su esquizofrenia paranoide.
Ferguson tenía lo que podemos denominar delirios persecutorios. Ello le llevó a intentar, en cierto modo, defenderse de esa persecución y un mal día se presentó en una casa diciendo que era miembro de la compañía eléctrica, llamó al timbre, accedió a ese hogar con la mala fortuna de que allí se encontraban 8 personas que no sabían que en ese instante se enfrentaban al peor de los destinos. Ferguson llegó a batir a 8 víctimas, 6 de ellas en un mismo acto. Empezó a padecer alucinaciones audiovisuales cuando tenía tan solo 13 años. Se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide. Un año después, John Errol Ferguson volvió a disfrazarse, esta vez de policía, y acabó con la vida de una pareja. De hecho, a ella la violó y posteriormente asesinó a ambos. Finalmente fue ejecutado por inyección letal. Él creía ser un emisario divino. Antes de cometer sus crímenes había pasado en 2 ocasiones por ingresos psiquiátricos. Ferguson fue condenado a la pena capital, fue condenado a muerte. Esto generó una gran polémica y debemos de entenderlo, porque independientemente de que se demuestre que es un criminal, que, podemos decirlo así, se ha cebado con sus víctimas, no debemos de dejar a un lado que también estamos hablando de un enfermo mental. Por lo tanto, ¿hasta qué punto él estaba capacitado para entender el veredicto que estaba emitiendo el juez? Bruno Hernández también sufre esquizofrenia paranoide. ¿Pero fue la enfermedad la que le hizo cometer semejantes atrocidades? Conociendo la enfermedad, yo no voy a juzgarle. No voy a decir ni no ni sí. Yo simplemente puedo decir, conociendo la enfermedad y cómo estaba Bruno, puede ser. También me lo dijo varias veces porque yo le pregunté y dice que él está ahí, que no sabe por qué lo tienen ahí. Lo están acusando de algo que él no hizo, que no... Lo que pasa es que, bueno, yo creo que él está encubriendo a alguien y no lo dice por miedo. Claro, yo creo que lo que tenemos que plantearnos es si en el momento en el que él empieza a escuchar una serie de voces que define como gritos satánicos, palabras como Lucifer, son conceptos muy potentes. La cuestión es si realmente ahí ocurre algo, vamos a decirlo así, en un ámbito de oscuridad, en un ámbito de maldad, o realmente estamos hablando de la propia enfermedad de Bruno. No toda persona que padece una esquizofrenia es plenamente inimputable. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede ser esquizofrénico, se puede ser un enfermo mental y pese a ello conservar parte de tu capacidad de responsabilidad penal. ¿Qué es lo que medimos cuando establecemos si alguien es responsable o no? Medimos su capacidad intelectiva y su capacidad volitiva. Es decir, ¿qué capacidad tenía usted de entender lo que estaba haciendo? De discernir entre el bien y el mal. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Y luego su capacidad volitiva. Pese a que su entendimiento fuera completamente correcto, ¿ha sido capaz de adecuar su conducta a ese entendimiento? El día 12 de septiembre de 2017 declara a Bruno Hernández acusado del doble homicidio. Lo indispensable era determinar si había matado conscientemente a su tía Liria y a su inquilina Adriana. ¿Cuándo vio usted a Liria por última vez? Hace mucho, no lo recuerdo. ¿Acompañó usted a su tía Liria a la notaría? No lo recuerdo. Curiosamente, Bruno no recuerda nada cuando es preguntado por la acusación particular o el Ministerio Fiscal. Bruno nos dice que no recuerda nada de lo que pasó. Esto es difícil de creer. Un psiquiatra forense ese planteamiento lo pondría en duda porque la esquizofrenia no produce amnesia selectiva. El esquizofrénico recuerda los hechos. El esquizofrénico es consciente de lo que ha realizado. Lo que ocurre es que las explicaciones que nos da, las motivaciones para hacerlo, son las que son peregrinas y las que llaman la atención. Por tanto, yo creo que esa amnesia que Bruno refiere en el proceso y que se ha puesto muy de manifiesto, para mí me parece que es más una estrategia defensiva que una realidad clínica. Todo cambia cuando las preguntas las realiza el abogado defensor. Evidentemente, la intención de este era demostrar la incapacidad mental de Bruno, por lo tanto, el asesinato o los asesinatos no se habían cometido cuando este hombre estaba plenamente consciente de sus facultades mentales. Últimos que se han de la E y la F. Pues hay personas como Jean-Paul Juncker, Esperanza Aguirre, Silvio Berlusconi, David Cameron,
Theresa May, son personas que están en el gobierno también tiene la aparte de eso, hay universitarios que lo tienen, y universitarios, y bueno, el presidente de la Agencia Aeroespacial Europea creo que es, también la tiene, entre otros muchos como los Rockefeller, o la palabra dinero, internet. Hay muchas personas interesantes de interés general, como podéis observar, también tiene la INAER. Luego también hay vehículos como el Hummer, el Duster, el Viper, Daimler, Chrysler, los Mercedes, la General Motors, Iberdrola, Ibercaja, el Bankinter, el Santander. Prácticamente todas las profesiones también lo tienen, aunque siempre suelen quedar mejor las que lo tienen. Usted me dijo que usted colaboraba con gobiernos. Cooperaba. Sí, puede ser que dijese eso, pero no sé a quién. También me dijo que intentaba cooperar con la Warner. Sí, la Warner Brothers. ¿Usted manifestó que pertenecía al Ministerio del Interior? Estoy en el Ministerio del Interior. Su fijación con las letras ER se percibe en las cartas que envía a su novia desde la prisión. Unas cartas ininteligibles. Que me sigue escribiendo y lo que ponen las cartas es que son bobadas. Y luego encima me dice, Bárbara, ¿has recibido mi carta? Es que Bruno, no entiendo nada. Porque son cartas para mí. Y él supuestamente está enamorado de mí. Entonces una persona enamorada no escribe unas cartas de este tipo. Tras 2 semanas, y después de analizar todas las pruebas y las declaraciones de los testigos, el jurado se retira para dar su veredicto. Bruno es condenado a 27 años de cárcel, donde seguirá un tratamiento para su esquizofrenia. Además hay que tener en cuenta algo que valoró el tribunal. Bruno había tenido mucha lucidez para enriquecerse con los crímenes. Había usurpado la identidad de una de las víctimas, había abierto cuentas bancarias y había conseguido mucho dinero. En esos momentos demostró tener mucha lucidez, por lo cual la tesis de la defensa, en tanto que para cometer los crímenes no era lúcido, para enriquecerse sí, no cuajó en el tribunal. Yo creo que él asesina porque disfruta matando y sobre todo porque puede vivir del dinero de sus víctimas. Vamos a ver, yo desde luego estoy convencido que no disfrutaba. Era una actitud absolutamente utilitarista. Él sacaba un beneficio, que era el conseguir mejorar unas relaciones que tenía con otra persona. Él tenía en su cabeza una serie de beneficios claros, pero disfrute, como lo hace un sádico, que solamente creando dolor es como él obtiene placer, para nada. Bruno quería unos objetivos. Utilizó unos medios absolutamente aberrantes para conseguirlos y merece un reproche, pero también merece un tratamiento. Los psiquiatras, psicólogos y todo eso, que todos coincidían, que él está muy mal y todo eso, ¿cómo el jurado puede declararle culpable sabiendo que es una persona que está enferma y que no eso? Lo que pasa es que se dejaron llevar, yo creo, un poco por todo lo que la prensa puso. Los medios, en vez de destrozar una persona como han hecho con él porque le crucificaron, se dijo barbaridades. Como un asesino en serie, porque que faltaba mucha gente, luego esa gente apareció toda, por suerte, lo pusieron muy mal. Entonces ese jurado, gente de la calle, que no de eso, se basó en lo que leyó por la prensa y todo eso, porque tampoco se pusieron a deliberar ahí, porque no hicieron, fue una cosa muy, muy rápida. El jurado popular aquí ha hecho, ha aplicado algo que antes decíamos que es el sentido común, pero estaba muy bien atado por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y yo creo que el jurado popular ha visto lo que ha visto, que es que los delirios y la esquizofrenia paranoide no estaban continuamente afectando el cerebro del condenado. A ver, mi hermano no debería estar en prisión. Es que el problema es que la gente no es consciente de que mi hermano tiene una enfermedad mental
y en prisión no lo van a medicar ni lo van a tratar como él tiene que ser tratado. El de prisión va a salir, y va a salir, no le va a llevar mucho tiempo salir, porque por buena conducta y todo te hacen reducción de condena, por lo que yo tengo entendido. Entonces él va a salir y él lo que debería es estar en un centro especializado. ¿Existen diferencias entre cumplir una condena en un centro penitenciario o hacerlo en un centro penitenciario psiquiátrico? Sí. Primero, en un centro psiquiátrico penitenciario se tiene un tratamiento especial por parte de especialistas en salud mental y está reservado para aquellos sujetos a los que se le ha demostrado en el desarrollo de un juicio tener una enfermedad mental severa y que además ha mediatizado su acción criminal. ¿Es mejor? ¿Es peor? Dicen los que han pasado por un centro psiquiátrico penitenciario que es mucho más duro. Y hay algo inquietante en pasar una condena a un centro psiquiátrico penitenciario, y es cuándo voy a salir. Si remite la enfermedad por la que entré, puede que salga antes de lo que lo haría en un centro penitenciario normal. Pero si esa enfermedad no remite y se mantiene en el tiempo, como puede ocurrir con una psicosis o con una esquizofrenia, que remitirá si está tratada, pero que no es curable, se puede alargar en el tiempo más de lo que podría incluso ocurrir en un centro penitenciario normal. En prisión no se cura. En prisión le están medicando desde enfermería, pero ahí no. Mi hijo tenía que estar en un centro adecuado para él. Porque esa persona no se merece el trato que está teniendo. Esa persona, si algún día sale, que salga bien. En octubre de 2017 salía en libertad bajo tratamiento ambulatorio Noelia Domingo, que en 2003 mató a 3 personas como consecuencia de un brote psicótico. Noelia Domingo, una doctora de la Fundación Jiménez Díaz, padecía esquizofrenia paranoide. En el año 2003, sin medicación, tiene un brote psicótico, en el transcurso del cual, armada con un cuchillo, acaba con la vida de 3 personas y hiere a otras 6. Cuentan quienes estaban allí que la violencia de esta persona en el instante en el que estaba acuchillando a diestro y siniestro a quien estaba frente a ella, tuvo que ser combatida por un celador que utilizó uno de estos soportes donde se colocan los goteros para acorralarla contra la pared e introducirla en un cuarto hasta que llegara la policía. Sumida en sus delirios persecutorios, creía que sus compañeros hablaban de ella, que la miraban mal. Y días antes del fatídico hecho, ya mostraba lo que se llaman comportamientos premórbidos, conductas que van anunciando que el sujeto va a entrar en una crisis. Escribía en ordenadores apagados, hablaba sola por los pasillos. No supieron detectar lo que tristemente ocurriría días después. Durante estos últimos años, Noelia ha pasado gran parte de su tiempo en el hospital de Fontcalent, en Alicante, reinsertándose, curándose, porque tenemos que ser conscientes, por encima de todo, de que no estamos hablando, entre comillas, de criminales al uso. Estamos hablando de personas que tienen una enfermedad mental que en un momento determinado les lleva a cometer estos terribles actos de los que es probable que ni tan siquiera sean conscientes. En el transcurso del juicio quedó acreditado que Noelia Domingo padecía una psicosis severa, que había mediatizado los hechos criminales y que no era consciente de sus actos en el momento de realizarlos. Fue absuelta, declarada inimputable por concurrir una eximente completa de enajenación mental. No será hasta el año 2017 cuando se proponga su libertad condicional. Libertad que fue mal vista por algunos sectores de la sociedad, pensando que Noelia podía volver a cometer este crimen o que podía suponer un peligro para la sociedad. La realidad es que Noelia lleva muchos años tratada, que un trastorno esquizoide, un trastorno esquizofrénico, una psicosis, bien tratado con farmacopea, impide que haya un brote psicótico, y lo que se ha garantizado ahora, para evitar problemas en el futuro, es que se tome su medicación de forma fehaciente e indubitada, ya sea porque se haga en presencia de médicos que lo garanticen, ya sea porque se haga, por ejemplo, de forma intravenosa. De esta manera, la puesta en libertad de Noelia Domingo no tiene por qué suponer un peligro para el resto de los ciudadanos. Noelia padece esquizofrenia paranoide con delirios de persecución y alucinaciones, como Bruno. Pero los familiares de Bruno, además, no tienen claro que el juicio haya respondido a todas las preguntas. Para ellos, aún quedan cabos sueltos en el caso.
La madre y la hermana de Bruno están convencidas de su absoluta inocencia. Es más, aun asumiendo que pudiera actuar, creen que no lo hizo solo y defienden la hipótesis de que es su novia la verdadera culpable. Creo que hay más gente implicada, tampoco sé quién, pero no me cuadra que una persona sola haya hecho todo de lo que lo acusa. Sitúan a mi hermano en 2 sitios a la vez y el mismo día. Y si estás en Barcelona no puedes estar en Madrid, el mismo día y a la misma hora. Preguntan, ¿vas a testificar en la policía? ¿Pero cómo te cogemos? ¿Como testigo o como sospechosa? Y yo ya me quedé helada. Y digo, ¿y yo qué sé? Son ustedes que tienen que decidir. Y me cogieron como sospechosa. La novia de mi hermano fue sospechosa al principio y luego quedó así libre, ¿no? De toda sospecha. Me cogieron mis WhatsApps con Bruno para ellos. Me hicieron las pruebas de ADN, las huellas, todo. Yo en un shock porque yo nunca en mi vida he pasado por una cosa así. Para mí era algo muy difícil de digerir. Tengo conversaciones de ella de WhatsApp y ella llega a echarse la culpa. Ella dice que Bruno incluso está en la cárcel por su culpa, que era ella la que tenía que estar en prisión. Yo no he visto absolutamente nada. Yo nunca le vi discutiendo con la chica. Lo que yo me pregunto es, ¿mi hermano tiene la capacidad de hacer todo lo que hizo, descuartizar a una persona, meterla en una máquina trituradora y luego se lleva las pruebas a su casa? O sea, es como, no sé, me resulta un poco raro, ¿no? Esta mujer tiene que estar implicada, lo siento, pero sí, es que es así. Yo sé que hay algo por detrás porque además ella es una persona, yo la conocimos realmente. Tuve que hacer denuncias porque maltrataba a la bebé en el fiscal de menores, que de hecho le querían quitar a la niña porque vieron el historial de ella y dijeron que no podía, que la bebé no podía estar con ella. Todo culparon a mi hijo, claro, está enfermo, se aprovecharon de eso, pero no. Al principio estuvo como sospechosa, pero luego dejaron el caso porque, claro, todas las pruebas a mi hijo. Entonces, no, pero bueno, me encargaré de que investiguen. La familia de Bruno parece haber querido abrir una nueva vía de investigación en la que se intentaría incriminar en este asesinato, en este doble asesinato, a la propia novia de esta persona, a Bárbara. Lo cierto es que ha sido investigada y no se han encontrado pruebas que permitan decir, oye, pues sí, es que es cierto que participó de ese crimen o tuvo algún tipo de intervención. Y aunque también es cierto que alrededor de este caso y alrededor de la persona de Bruno, de la propia persona de Bruno, hay muchos enigmas pendientes de solución, no hay una prueba que nos ayude a pensar que Bruno no fue quien cometió estos crímenes. Los cuerpos de las víctimas nunca han aparecido. Sabemos que pasaron por la picadora de carne industrial que Bruno tenía en su sótano, pero ni la investigación ni las pruebas que se practicaron en el acto del juicio han permitido averiguar qué hizo con las víctimas antes y después de ese proceso. En el caso de su tía sí sabemos que pudo cometer ese asesinato, pues quién sabe si para quedarse con la propiedad, para quedarse con el chalet. En el caso de Adriana nos llevaría a preguntarnos si realmente fue simplemente porque Adriana estaba en el lugar equivocado ese día o porque realmente necesitaba cubrir la necesidad de algún tipo de perversión sexual. No sabemos realmente qué pasó en ninguno de los dos casos, pero sí sabemos que tanto Lidia como Adriana fueron descuartizadas y pasadas por una picadora de carne. ¿Podemos matar a otro? Sí, por motivos comprensibles, celos, venganza, poder. Podemos matar a un sujeto. ¿Qué ocurre cuando matamos a dos? Nos convertimos en un multicida, un sujeto que acumula más de una víctima y nos acerca
si no hay un motivo aparente detrás a la figura de un asesino en serie. De hecho, hay sujetos que no llegan a acumular el número de víctimas necesarias para ser denominados como tal, que son 3 víctimas, que se quedan en 2 y no continúan porque son detenidos, y los llamamos pseudoasesinos en series, sujetos con una clara tendencia predatoria. ¿Lo era Bruno? Nunca lo sabremos. Quien tiene mucha culpa es mi exmarido por haber hecho, porque nos destrozó la vida a mi hijo y a mí. Fue algo que, entonces, es lo que a él siempre lo culparé. Porque si él no se lo hubiese llevado, no estaría pasando esto. Clínicamente, alguien puede tener diagnosticada una enfermedad mental. Pero lo importante en un juicio es demostrar que en el momento de los hechos se distingue con claridad entre el bien y el mal. Hay que romper el estigma y hay que romper el mito de que la esquizofrenia o los esquizofrénicos son peligrosos. Eso no es verdad. Un esquizofrénico adecuadamente tratado es mucho menos peligroso que cualquiera de las personas que nos llamamos normales. Me gustaría pedir perdón en mi nombre y en nombre de todos los enfermos que han hecho algo que no debían, a todas las personas que sufrieron por culpa de enfermos mentales. Deseo pedir perdón a la familia de Adriana, porque tiene que ser muy duro para ellos, también muy duro, porque han perdido una hija, una hermana. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Es Bruno un asesino en serie perverso y sin empatía? ¿O un esquizofrénico paranoico que no es consciente de sus actos? ¿Debería estar en prisión o en un centro de salud mental? El jurado decidió enviarlo a la cárcel y ahora se encuentra en la prisión madrileña de Navalcarnero. Todo parece indicar que pasará allí gran parte de su vida.